Contexto económico. Daniel González, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela, Diana, a los radioescuchas de Contextos. El día de hoy vamos a hablar de los precriterios de política económica que fueron enviados a la Cámara de Diputados el 1 de abril de este año y que fueron turnados ya a su vez a la Cámara de Senadores el día 5. Como lo marca la ley, este documento de precriterios 2017 que envía la autoridad hacendaria reitera que es prioridad de la política económica preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar la solidez de las finanzas públicas. Es un avance sobre el escenario macroeconómico que se prevé para el siguiente ejercicio presupuestal, el siguiente año, así como para los presupuestos de ingresos y egresos del siguiente año, lo que en la jerga económica se conoce como precriterios de política económica, ¿verdad? Dentro de este informe se destaca un recorte para el próximo año del orden de los 175 mil millones de pesos. Pero antes de iniciar con lo que plantea este documento, Juan, me gustaría recordar al auditorio que ya por ahí del 30 de enero del 2015 ya se había anunciado por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público un primer recorte por un monto de 124.300 millones de pesos que equivalía al 0.7 del Producto Interno Bruto en enero del año pasado. Y bueno, para la presentación de los precriterios para el año 2016, que se presentaron, como decíamos, el 1 de abril, pero del año pasado, se planteó otro recorte por 135 mil millones de pesos que representa otro 0.7% del Producto Interno Bruto. Como ustedes recordarán, el día 17 de febrero de este año anuncia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un nuevo recorte al presupuesto, ahora por un monto de 132 mil millones de pesos, que es otro 0.7% del Producto Interno Bruto en términos de gasto. Y por último, en estos precriterios que se presentan el 1 de abril, se está estimando un recorte de 175 mil millones de pesos, que nos hablan de un 0.8% respecto al PIB. Es decir, de enero del 2015 al 1 de abril de 2016, estamos hablando de 4 recortes que ya se están considerando por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues para enfrentar los desajustes y el escenario internacional que se está presentando y que está afectando la economía mexicana. Pero en términos de acuerdo al Producto Interno Bruto, Juan, que este es el tema importante, pues ya estamos hablando de un recorte de prácticamente el 3% respecto al Producto Interno Bruto del país, ¿no? Estamos hablando de una cifra muy, muy grande en términos de recursos y de actividad económica en nuestro país. El tema es muy importante porque recordemos que el gasto de gobierno no es simplemente el dinero que mete en la actividad económica a través de pagos de salarios, a través de la infraestructura, a través de programas sociales, sino sobre todo el efecto multiplicador que genera en la economía de nuestro país. Y entonces estar hablando que en un periodo de 2 años ya tenemos una reducción en términos de gastos del orden del 3% del Producto Interno Bruto, pues es una cifra muy importante que tiene que ser considerada pues en el escenario económico de nuestro país. Ahora bien, estos precriterios de Hacienda para el funcionamiento de la actividad económica de nuestro país el próximo año nos hablan de un entorno un poquito más volátil. De hecho, en su comunicado de prensa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos habla de que el objetivo es que el gobierno federal mantenga una política de no aumentar impuestos, aun y cuando se están enfrentando estas reducciones de presupuesto y el tema de los precios del petróleo, y de no recurrir a mayor endeudamiento ante la previsión de menores ingresos, como decíamos, petroleros, realizando los ajustes necesarios al gasto para mantener la solidez de las finanzas públicas. Entonces, el tema de no incrementar impuestos, el tema de ver el escenario de los precios del petróleo y la aplicación de los recursos, vemos que parece ser que el principal factor que se está tratando de resolver en estos meses y para el siguiente año tiene que ver definitivamente con el tema del endeudamiento público.
También el planteamiento es que este documento se elabore para estimar la trayectoria de los requerimientos financieros del sector público, es decir, poder iniciar a partir del 2017 con una reducción de la deuda pública generada por el gobierno federal como uno de los principales objetivos dentro de esta presupuestación económica para el siguiente año. Y bueno, cumplir con el tema mediante estos recortes que se están presentando para este año de 175,000 millones de pesos y el anterior de 132,000 millones de pesos. ¿Cuál es el escenario que se está planteando en estos criterios de política económica para el siguiente año? En primera instancia, el crecimiento del PIB no será de entre el 2.6 y 3.6%, que se proyecta más o menos ajustado por parte del Banco de México en un 2.4%, sino en un escenario de crecimiento del 3% y que por parte del Banco de México y Hacienda estima entre el 2.6 y el 3.6%. También nos habla de que el precio promedio del dólar para todo 2016 lo están estableciendo en 18 pesos por dólar, Juan. A mí me parece otro factor importante que ya en este planteamiento de escenario para este año y el siguiente, pues nos están hablando de que el tipo de cambio no va a tener un precio promedio por abajo de los 17 pesos por dólar, por lo menos durante todo este año. Sí vamos a tener días, al parecer, en donde va a estar en 17.50, en 17.60, pero el precio promedio durante todo 2016 lo están estableciendo en 18 pesos por dólar. Ya para el año siguiente, ya para el 2017, se pretende que o se considera que el tipo de cambio tenga una reducción hasta 17 pesos con 20 centavos por dólar, una reducción significativa, pero al parecer no vamos a volver a los escenarios de los tipos de cambio en donde estaban en 16, en 15.50, etcétera. El otro tema bien importante en este proyecto tiene que ver con la producción industrial en Estados Unidos. Mientras uno de los factores que más ha afectado este 2016 y que tiene que ver con el crecimiento industrial en Estados Unidos proyectado al 0.9%, se espera que para el siguiente año, bueno, ya tengamos un mejor escenario por parte de la economía norteamericana, por supuesto, y su sector industrial tenga un crecimiento del 2.4%, es decir, estamos hablando de que pueda duplicar la dinámica industrial de Estados Unidos el próximo año y que genere beneficios para la economía mexicana. El otro factor que tenemos que estar considerando es que se caen las expectativas de crecimiento a nivel mundial para el próximo año en 0.4%. De un estimado del 3.8 ahora se prevé un 3.4% y que también afectará el comportamiento de la economía mexicana. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que plantea estos precriterios de Hacienda y que fueron turnados con los legisladores? Factores que van a mejorar el escenario mexicano tiene que ver con el repunte de la inversión y del consumo en términos de la mejora en Estados Unidos, de la mayor dinamismo de la producción industrial, la recuperación de los precios del petróleo, que es otro tema importante, mientras que el precio promedio establecido para 2016 ya lo fijaron en $25 el barril de la mezcla mexicana, que es una cifra muy, muy baja. Para el 2017 se establecen $35 por barril, ese es el proyecto. Entonces, también otro factor importante es que parece ser que todo el año 2017 tendremos precios del barril del petróleo muy por debajo de los $90-95 por barril que teníamos en años anteriores. Y el otro factor que puede mejorar las condiciones económicas de nuestro país para el siguiente año tiene que ver con el impulso a la productividad asociado a las reformas estructurales, un impulso y una expectativa de reformas estructurales que sigue presente, por supuesto, desde 2013, 14, 15 y todavía para 2017, se ve como la tabla de salvación dentro del escenario de la economía interna en nuestro país. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que pueden afectar la actividad económica en nuestro país? Pues el riesgo del menor incremento en términos reales total de la actividad económica en Estados Unidos, la incertidumbre que sigue estando presente en los escenarios internacionales que afecta los mercados financieros, la volatilidad en los mercados, que se siga fortaleciendo el dólar como parte de este fortalecimiento de su actividad laboral, de su generación de empleos,
y que las materias primas no tengan el repunte que se espera a partir del año 2017. Todo esto está considerado en el escenario que va a prevalecer en el siguiente año para la economía mexicana, y que el gobierno mexicano, tiene que estar proyectando para saber cómo vamos a enfrentar la economía y las finanzas, que se tiene que traducir en la economía y las finanzas, por supuesto, de la población en general. Ese es mi comentario. Bien, y muy interesante como siempre, Daniel, y yo te quisiera preguntar, perdón, a propósito de este tema que nos abordas, preguntarte tu opinión sobre estas declaraciones que hizo el día de ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Estas declaraciones, voy a leer ahorita la declaración textual, pero relacionándola con este tema de la deuda y esta alerta que dio la Auditoría Superior de la Federación sobre la deuda nacional, ¿sí? Que ya actualmente aumentó 7.5% entre 2009 y 2014 y alcanza ya el 41.8% en proporción al Producto Interno Bruto. Es decir, es un hecho que el gobierno federal se ha venido endeudando año con año desde que inició la actual administración hasta la fecha. Sin embargo, Luis Videgaray dice, y quiero escuchar tu opinión al respecto, la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y la conducción de la política económica es y seguirá siendo condición necesaria para detonar el crecimiento económico del país. Lo está diciendo el secretario de Hacienda y está dando una declaración donde habla de manejo de finanzas públicas responsables y de una conducción de política económica que es y seguirá siendo condición para el crecimiento, para detonar el crecimiento económico del país. ¿Qué opinión te merece, sobre todo en el escenario que nos acabas de plantear? Bueno, Juan, que además de ser un escenario económico, es un escenario también político. Por eso los primeros analistas de la economía, estamos hablando de David Ricardo, de Carlos Marx, de Adam Smith, hablaban de economía política en un concepto, digamos, primitivo del análisis económico. No podemos soslayar esta parte dentro de los análisis. Y recordemos que por lo menos durante 2013, 2014 y parte del 2015, el motor de la actividad económica en México fue precisamente el gasto de gobierno. Fue una apuesta que tomó el gobierno federal en términos de darle estabilidad a este crecimiento económico, y hoy estamos viendo ya ese impacto de esas decisiones que fueron tomadas. Hoy ya no puedes hacer uso ni del endeudamiento ni del gasto adicional por parte del gobierno federal para dinamizar la actividad económica de nuestro país, ¿no? Por eso ya estamos hablando cómo a partir de mediados de 2015 se empiezan a presentar recortes constantes en la actividad económica, en los presupuestos del gobierno federal, por el orden del 3% del Producto Interno Bruto, que es una cifra, Juan, tremenda, exorbitantemente grande. O sea, simplemente recordarte, Juan, el promedio de crecimiento para la economía mexicana no supera el 2.2% en promedio durante 10 años. Entonces estamos hablando de un recorte en términos de presupuesto de prácticamente un año de crecimiento de crecimiento económico. De ese tamaño está la problemática que se está presentando actualmente, y que tuvo que ser ya por fin decisiones en materia de recortes y de reducción del endeudamiento, y que a partir del 2017 los criterios de política económica tienen que tomarlo como prioridad. Me parece que sí es a partir de 2017 donde van a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para poder reducir esta deuda que representa el 41.8% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, estamos hablando de una brutal contradicción entre lo que está diciendo el secretario de Hacienda y lo que está viviendo la economía del país, Daniel. Sí, me parece que sí, porque sí, como te comentaba, Juan, el objetivo en esta primera mitad de gobierno por parte del presidente Enrique Peña Nieto, la base o el motor de la dinámica económica se
se establecía en función del gasto de gobierno, pues hoy nuestras expectativas están puestas en la entrada de divisas mediante el dinero que mandan los migrantes y en la mejor dinámica industrial de Estados Unidos. Me parece que después de esta estrategia de crecimiento aunado a la reducción de los precios del petróleo, pues ahora sí estamos en función del escenario internacional como base del crecimiento económico. Y Dios nos libre que llegue Donald Trump, ¿verdad? Porque ya amenazó con que va a retener las divisas que los mexicanos en Estados Unidos mandan a nuestro país para pagar el famoso muro. Ese es un tema importante, ¿no? Y el otro en términos de la inestabilidad política que pueda generar en toda Norteamérica y bueno, la disminución en la llegada de inversión y que nos va a afectar definitivamente a todos. Me parece que ese es el tema que debe estar ahí en la mesa, ¿no? Claro. Muy bien, Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Muchas gracias, Juan. Gracias, Daniel.